Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos nuevamente a la casa Le Ateliero. En este caso vamos a empezar a descubrir los perfumes de la línea masculina. Hoy conocemos el perfume Urban Leather. Aquí lo tenemos. Urban Leather, que además, por supuesto, como el nombre indica, vamos a entrar a conocer un perfume en extracto de perfume de la familia Cuero, y eso va a ser la parte más importante de este perfume, que ya nos va a indicar por dónde van los gustos personales hacia este perfume, ¿de acuerdo? Bueno, como os digo, extracto de perfume. Voy a leeros las notas y lo comentamos. Este perfume es del año 2020 de la familia Cuero, con notas de salida de bayas silvestres, vainilla y jazmín, notas de corazón, sándalo, ámbar y notas herbales, y notas de fondo cuero, almizcle blanco y rosa. Bien, este perfume, una vez que me lo puse en piel, me duró todo el día, o sea, este perfume incluso llegaba a las 8 horas o más de llevarlo puesto y aún seguía sintiendo ese aroma de un cuero especiado con ligeros tonos herbales en la piel, pero es que aún seguía en mi piel, y no especialmente a ras de piel, es que aún perduraba. Ya sabemos que esa parte del aroma del cuero es un aroma o una esencia que se pega en la piel, que es tremendo, tremendo. Bien, veamos. Este perfume, como te digo, tiene una duración grandísima, con una salida de intensidad muy alta. Luego la mantiene muy bien, porque de una intensidad muy alta baja a una intensidad alta, media y suave al final, ¿de acuerdo? También es un perfume que perdura en nuestra piel, incluso cuando te lavas las manos, si te lo echas en las manos, cuando te duchas y demás, sigue manteniendo incluso rastros del aroma en la piel. O sea que esas tonalidades, esos aceites esenciales, naturales y demás que se utilizan en este perfume, dejan un rastro muy grande y muy bueno y permanente en la piel. ¿A qué huele este perfume? Huele a cuero. Es una de las partes más importantes en el perfume, y aunque sea un aroma que nos lo vamos a encontrar en el fondo del perfume, lo vamos a notar ya desde la salida. Y te cuento, nada más salir vamos a notar esa salida de cuero que, al empujar hacia arriba en ese inicio del perfume, parece incluso que arrastra las notas herbales del perfume, porque en la salida nos encontramos un cuero con ligeras notas herbales, con una ligera sensación como si tuviera toquecitos de especias aquí arrastrando. En el inicio sale también con esos toquecitos entre frutales y especias, es como lo siento yo en su salida. Pero por supuesto el cuero es lo más importante del perfume. Salida: cuero con tonalidades verdes, ligeros toques frutales y un ligero toque especiado. A mí me da esa sensación un poquito especiado. Cuando se va relajando un poquito, porque ya os digo que tiene una intensidad alta y la mantiene muy bien, nos vamos un poquito más, y estos tonos herbales o frutales del cuero, vamos añadiendo también esa parte del ámbar y de las maderas, por lo cual ya nos vamos a sumar esa parte de cuero ligeramente herbal con una madera ligeramente con toques de ámbar. Es que esto es una sensación muy especial, muy particular, que sobre todo la van a conocer, la conocen perfectamente bien los hombres que conocen estas tonalidades de cuero y maderas. Hay que decir que incluso cuando nos unimos a esta parte de las maderas, el cuero sigue siendo más importante. Matices, no son matices dulces. El toque floral de los jazmines es muy ligero y lo podemos sentir muy poquito, pero se puede sentir. Entre medias de esos toques herbales
sientes que puede haber un toque ligeramente floral, pero es muy ligero porque el cuero con toque herbal, toque amaderado es lo que predomina. Lógicamente, cuando vamos avanzando en las horas del perfume, porque es un aroma que dura mucho, mucho tiempo, nos vamos desprendiendo de aromas. Los tonos herbales se disipan, esos tonos de bayas también se disipan un poquito y poquito a poco también toma el protagonismo, la personalidad del cuero, que sigue aquí por supuesto, con esos tonos amaderados de madera, un toque de rosa muy ligero. Ya conocemos la madera con rosa, pero aquí mucho más ligero, no es tan invasivo y potente como en algunos otros perfumes, pero le va a dar matices al cuero. Cuero, cuero y cuero. Eso es lo importante en este perfume, por supuesto. Entonces, primero, ¿perfume unisex? No. Es un perfume principalmente masculino. Además está en la colección, en esta casa de perfumería tenemos la colección femenina y la colección masculina y han sido pensados específicamente en ello. Y en este caso, desde luego, es ese olor a cuero que es muy masculino. Yo cuando me lo pongo en mí para probarlo, para testearlo, no me siento al 100% cómoda con este perfume porque es una cantidad de cuero muy grande, muy sobresaliente y no es lo que a mí me gusta llevar, lógicamente. Entonces, desde luego, el carácter masculino está impreso en este perfume y, por supuesto, esas particularidades del perfume también son sobresalientes porque indistintamente de maderas, tonos herbales, cualquier tono que sea, es un perfume que vas a disfrutar si te gusta la nota del cuero. Y es importante tenerlo en cuenta porque el cuero es de ese tipo de aromas que a todo el mundo le gusta. No, hay gustos muy particulares que disfrutan de ese aroma de cuero que tiene incluso ese toque animal que a no todo el mundo le gusta. Por eso es importante conocer los gustos personales de cada uno y en este caso lo más importante es que te guste el cuero. Por supuesto que sí. Y además es que hay que resaltar que es ese olor a cuero, esa parte animal que parece que se pega en todos los poros de tu piel, se pone a vivir ahí y que dura mucho, mucho tiempo. Entonces, bueno, pues desde luego es de esos aromas que si te gusta el cuero, menuda calidad de aroma. Así que, amores, aquí lo tenemos. Os dejaré abajo en la cajita de información el enlace a la casa de perfumería de Le Ateliero, que además creo que nos dieron un descuentito, también lo voy a poner por ahí abajo para aquellos que quieran seguir descubriendo los aromas por sí mismos. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.